Si nos ponemos a pensar en matemática y literatura, lo más probable es que las imaginemos como dos universos completamente opuestos, ¿verdad? Por un lado tenemos la literatura, todo emoción, metáforas, ambigüedad, el lenguaje del alma. Y por el otro la matemática, lógica fría, rigor absoluto, la verdad pura y dura. A simple vista, parecen como el agua y el aceite. Uno es el lenguaje del corazón y el otro, pues el de la razón pura. Pero esta división, que parece tan clara en nuestra mente, resulta que no es tan real como creemos. A lo largo del tiempo, muchísimos escritores se han dado cuenta de algo fascinante, que un teorema puede esconder tanta tensión dramática como la trama de un asesinato, o que la búsqueda de una prueba matemática es, en el fondo, una de las aventuras más profundas del espíritu humano. Así que hoy vamos a explorar justamente eso, cómo estos dos mundos no solo chocan, sino que se fusionan para crear algunas de las historias más inolvidables. Y para empezar, ¿qué mejor lugar que un buen misterio? Vamos a ver cómo la matemática puede ser, de hecho, la estructura perfecta para una novela de crimen y suspenso. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El autor, Guillermo Martínez, antes de convertirse en un autor de bestsellers, se doctoró en ciencias matemáticas y hasta hizo un postdoctorado en Oxford. Ojo, no es casualidad que su historia transcurra justo ahí. Martínez no tuvo que investigar cómo piensa un matemático, porque él es uno. Conoce desde adentro la ansiedad, la rivalidad académica y sobre todo esa belleza casi escalofriante de la lógica. Y eso es lo que le da una autenticidad demoledora a toda la trama. En la novela, la cosa va así. Un estudiante y su profesor se encuentran en medio de una serie de asesinatos que parecen seguir un patrón muy específico. El asesino no deja huellas dactilares, no, deja símbolos. Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede predecir el siguiente crimen de la misma forma que se predice el siguiente número en una serie? El arma del asesino es literalmente la propia matemática. Y aquí está el verdadero corazón de la novela. A todos en la escuela nos enseñaron que después de 2, 4, 8, pues viene el 16. Es lógico. Pero, ¿y si la regla es una función muchísimo más compleja que justo coincide en esos 3 primeros números, pero que en el cuarto paso cambia por completo? Lo que Martínez nos está diciendo es brutal. Una serie finita de datos, por más lógica que parezca, no define un único futuro, y el asesino se aprovecha de eso, de nuestra necesidad casi desesperada por encontrar un orden en medio del caos. Y como telón de fondo está la sombra de un gigante, Kurt Gödel. Su famoso teorema de la incompletitud, sacudió los cimientos del pensamiento del siglo XX. ¿Por qué? Porque demostró que en cualquier sistema lógico lo suficientemente complejo, siempre van a existir verdades que son ciertas, pero que simplemente no se pueden probar dentro de ese mismo sistema. Es un poco como en la novela. A veces la verdad está ahí, frente a nuestros ojos, innegable, pero es completamente inalcanzable para nuestra lógica deductiva. Muy bien, dejemos los crímenes por un momento y pasemos a algo alucinante. Cómo la geometría puede servir para construir mundos enteros, explorando los límites de la realidad misma. Imaginen esto, un libro publicado en 1884, Planilandia, y el narrador es un cuadrado. Sí, un simple cuadrado. Traten de imaginar cómo sería vivir en un mundo de solo 2 dimensiones. Un mundo plano donde conceptos como arriba y abajo simplemente no existen. La novela es una crítica brillante a la rigidez de la sociedad victoriana, pero más que nada es la mejor explicación que se ha escrito sobre las dimensiones espaciales. Aquí es donde se ve la genialidad de Abbott. Piensen en esto. Una esfera de nuestro mundo de 3 dimensiones decide visitar Planilandia. El pobre cuadrado, nuestro narrador, no puede ver la esfera completa. Es imposible para él. Lo único que percibe es su sección transversal. Primero aparece un punto de la nada, ese punto se convierte en un círculo que va creciendo y luego se encoge hasta desaparecer por completo. Para el cuadrado es un acto de magia, algo sobrenatural. Para nosotros es simple geometría. Es una manera increíblemente intuitiva de entender un concepto que de otra forma sería muy abstracto. Y aquí está el punto clave, la pregunta que lo cambia todo. Abbott usa esta analogía para plantear algo poderoso. Si un ser de 2 dimensiones no puede ni siquiera concebir nuestra realidad de 3 dimensiones, ¿qué nos hace pensar que nosotros no estamos en la misma situación? ¿Por qué nos cuesta tanto, como seres de 3 dimensiones, imaginar una cuarta? Para las matemáticas, las dimensiones son solo grados de libertad. El álgebra no tiene ningún problema en trabajar con una cuarta, quinta o la dimensión que sea, aunque nuestros sentidos no puedan percibirlas. Y ahora llegamos a la conexión más profunda de todas, a cómo las matemáticas, en su forma más abstracta, pueden convertirse en la metáfora más precisa para las experiencias humanas más complejas y profundas. ¿Puede un problema matemático consumir una vida entera?
Bueno, en esta novela conocemos al tío Petros. Él es como la oveja negra de la familia. Todos lo consideran un fracasado. Pero su sobrino, con el tiempo, descubre la verdad. Petros dedicó su vida entera, en secreto, a intentar demostrar uno de los problemas sin resolver más famosos de la historia de las matemáticas. La conjetura de Goldbach es quizás el problema más difícil de todos con el enunciado más simple. Dice así: todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Suena casi obvio. Se puede probar con 10, que es 3 más 7, con 50, que es 13 más 37. Se ha probado con millones, con trillones de números, y siempre funciona. Pero justo aquí yace la tragedia del matemático. En matemáticas, comprobar millones y millones de casos no sirve de nada como prueba. Se necesita una demostración general, un argumento elegante y perfecto que lo abarque todo, hasta el infinito. Y la novela explora esa brecha inmensa que hay entre la intuición, saber que algo es verdad, y el rigor de poder demostrarlo. El tío Petros se enfrenta a un muro, el muro del infinito, un muro que hasta el día de hoy nadie ha podido derribar. Ahora, desde otra perspectiva, tenemos a Christopher, el protagonista de esta novela. Tiene 15 años. Se sabe de memoria todos los países del mundo con sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. Pero no entiende las emociones humanas. En este caso, la historia no va de matemática avanzada, sino sobre el pensamiento matemático como un refugio, como un lugar seguro. Para Christopher, el mundo de las personas es caótico, es ilógico, está lleno de mentiras. Los números, en cambio, son seguros, son confiables. Por eso él numera los capítulos de su libro usando solo números primos: 2, 3, 5, 7, 11. ¿Y por qué? Él mismo lo explica. Porque los números primos son como la vida. Son lógicos, claro, siguen una regla, pero al mismo tiempo es imposible predecirlos con una fórmula simple. Son el orden perfecto dentro del caos. Paulo Giordano tenía solo 26 años cuando escribió este fenómeno literario, pero ya era físico teórico. Y esa formación se nota en cada página. Giordano escribe sobre las emociones humanas con la precisión de un informe científico, como si observara a sus personajes como si fueran partículas subatómicas, destinadas a interactuar de formas predecibles, pero trágicas. Y si Christopher encontraba seguridad en los números primos, Giordano encuentra en ellos la metáfora más triste y desoladora. A Matías y Alice, los protagonistas, los define como primos gemelos. En la teoría de números, los primos gemelos son pares de números primos que están separados entre sí por un solo número par. Como el 11 y el 13, o el 17 y el 19, o el 29 y el 31. Están increíblemente cerca, casi pegados, pero siempre hay una pequeña barrera que los separa, que impide que se toquen. Es una metáfora simplemente perfecta de la soledad y la conexión fallida, la idea de estar destinado a estar junto a alguien, pero separado para siempre por un obstáculo diminuto e insuperable. Todos conocemos a Lewis Carroll, el autor soñador y fantasioso, pero muy pocos conocen a Charles Dodgson, el hombre real detrás del seudónimo, un profesor de lógica, brillante y muy conservador, de la Universidad de Oxford. Alicia en el País de las Maravillas no es solo una fantasía para niños, es una sátira increíblemente inteligente contra las nuevas matemáticas abstractas de su época, cosas como los números imaginarios o las geometrías no euclidianas, que a Dodgson le parecían un completo y absoluto disparate. El gran Galileo Galilei dijo una vez que el universo está escrito en lenguaje matemático. Y esta idea ha sido la base de la ciencia durante siglos. Es la herramienta con la que desciframos las leyes del cosmos, desde la órbita de un planeta hasta el comportamiento de una partícula subatómica. Pero el punto crucial, el gran descubrimiento que nos dejan estos autores es este, que el alma humana también lo está. Ya sea para intentar comprender el infinito, para resolver un crimen o para explicar la soledad más profunda, las matemáticas no son frías. De hecho, son el lenguaje más preciso que tenemos para describir lo que sentimos cuando las palabras simplemente ya no son suficientes. Así que, la próxima vez que se abra un libro, quizás valga la pena no solo leer las palabras que están en la superficie, sino también buscar las ecuaciones ocultas que se esconden entre sus páginas. Podrían revelar mucho más de lo que uno se imagina.